RKA presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy el Doc y es súper padre vivir. Comenzamos. RKA, estamos haciendo ruido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí presumiéndoles la nueva portada de colaboradores de RKA Radio, estamos haciendo ruido, enseñándoles la nueva imagen de todos los colaboradores que estamos aquí en la estación, todos los programas en la semana, para que estén al pendiente de nuestra programación y nos sigan todos los días. Para mí es un gusto recibirlos el día de hoy, como todo martes, 9:30 de la noche. Es súper padre vivir. Soy el Doc y es un placer que estén aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante. Nada más les voy a pedir que me den un segundito. Vamos a aprovechar para compartir nuestra transmisión a través de redes sociales. Que se empiece a transmitir. Les pediría que nos ayuden compartiendo la transmisión que se está dando a través del Facebook Live de RK Radio para que llegue a muchas más personas. Este es un tema muy interesante, es un tema actual, es un tema que todos debemos de conocer, es un tema muy importante. De verdad que no podemos ahorita dejar pasar esta parte de lo que es el ahorro. Y ahorita yo les voy a leer algo, nada más permítanme compartir nuestra transmisión para que podamos empezar con el programa del día de hoy. Para mí es un gusto que nos estén acompañando en este programa número 11 de Es Super Padre Vivir. Y les doy la más cordial bienvenida, como todos los martes, y ya estamos aquí a punto de terminar la manera de compartir nuestra transmisión del día de hoy. Denme un segundito nada más. Ya lo vamos a hacer. Bien. Bueno, yo les quiero enseñar algo que empecé aquí a investigar, y a mí se me hace muy interesante este tema del ahorro, este tema del dinero, este tema de las finanzas personales. Como yo le dije en su momento, no es simplemente la parte de nada más qué pasa si estoy en el entorno familiar, qué pasa si estoy en pareja, qué pasa si vivo solo. Todos tenemos gastos, todos tenemos obligaciones, todos compramos algo, todos deseamos adquirir algo, todos nos queremos ir de vacaciones. Entonces, para toda esta parte de las finanzas personales es muy importante el hecho de que sepamos cómo llevar nuestras finanzas, sea cual sea nuestra posición. Y yo encontré algo aquí muy interesante que dice: ¿qué motivos concretos puede haber para ahorrar? Número 1, la tranquilidad. Finalmente, lo que estamos atravesando ahorita, aquí lo dice, encarar el futuro en caso de presentarse cualquier imprevisto, el tener cierta cantidad de dinero que nos permita salir adelante, lo estamos viviendo hoy en día. Finalmente el tema es ese ahorro en tiempos difíciles, y qué mayor tiempo difícil que la pandemia que estamos atravesando el día de hoy. 2, para rentabilizar tu dinero, esta parte de poder invertir, generar un fondo de inversión o poder invertir en algún otro producto, ya sea bancario, un bien inmueble o algún otro tipo de inversión. Podemos platicar un poquito de eso el día de hoy. Para alcanzar una meta que está fuera de nuestro alcance cotidiano. Muchas veces a lo mejor queremos estudiar una maestría, a lo mejor queremos hacer un viaje que ha sido nuestro sueño. Pues finalmente podemos lograr un ahorro, y con ese ahorro que podamos ir haciendo el día a día, el poder generar ese sueño que queremos lograr. El quedar cubiertos ante posibles cambios laborales. En muchas ocasiones el trabajo cambia, nos dan las gracias en algunos de los trabajos, nosotros mismos decidimos abandonar el trabajo, lo que sea, o cambiamos el giro de nuestro negocio. Pueden pasar mil cosas. Ahorita pasó hasta con los comerciantes, ¿no? Todos aquellos que piensan que somos nuestros propios jefes, que podemos nosotros manejar nuestros horarios, que es mejor tener un negocio que trabajar para una empresa. Pues también ahorita vivieron una situación muy difícil porque tuvieron que cerrar, y muchos de ellos no aguantaron esta situación y van a tener que generar un cambio laboral. En muchas ocasiones, o en este momento pasó que a muchos en sus empresas los liquidaron, los corrieron. Entonces debemos de saber afrontar esas situaciones.
y una muy importante pues para nuestro futuro, ¿no? Esta parte de la jubilación, esta parte del retiro. Entonces es muy importante que logremos hacer este ahorro. Por eso el día de hoy decidimos invitar a un importante personaje de la parte de las finanzas, el señor Osvaldo Barrios, que además de que yo sé que es un experto en esta área de las finanzas, en esta parte de la economía, pues es un gran amigo mío. Ahí tenemos muchas anécdotas con él, que en algún otro programa, a lo mejor hacemos un programa un poquito más personal, que no enfoquemos tanto esta parte profesional, y hay muchísimas anécdotas que tenemos. Entonces es un gran amigo, es un gran profesional y un experto en esta parte de las finanzas, y yo le doy la bienvenida a Osvaldo. Osvaldo Barrios, ¿cómo está usted? Mi querido amigo, muy bien, ¿y tú? Queremos saludarte. Todo muy bien. Platícame esta parte, ¿por qué esta parte del ahorro es importante? ¿Por qué debemos ahorrar? Mira, mi querido amigo, para ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, yo creo que la parte importante hoy es cómo vacunas tus finanzas. ¿Cómo vacunas tus finanzas en época de pandemia? Todo ha cambiado, todo está prácticamente evolucionando. Y pues tu pregunta nos podría llevar mucho tiempo. Yo te propondría 4 puntos rápidos básicos para ir abordando estos temas y en el camino ir platicando las dudas e inquietudes que puedan salir. De entrada creo que tenemos que entender cómo veníamos como país, como familia, como individuos antes de la pandemia justamente. Después, pues cómo nos agarra la pandemia, cómo nos tomó, en qué momento, cómo estábamos, para después analizar esta parte de cómo se está desarrollando la pandemia. No olvidemos que no ha terminado la pandemia, seguimos aún con la pandemia. Y finalmente, ¿a dónde vamos? Para poder llegar a algunas conclusiones precisas. ¿Qué te parece, amigo? Me parece muy bien. Entonces, nuestro punto 1 tendría que ser entonces, ¿cómo estábamos? Efectivamente. Y cómo veníamos económicamente, pues tendríamos que ser muy objetivos. México cierra el año 2019 con un estancamiento económico muy serio e incluso retrocedió en crecimiento. Veníamos muy mal, mi querido Armando. México venía muy mal económicamente antes de la pandemia. Se fue la inversión, tanto nacional como internacional. No hubo creación de nuevos empleos. Recordarás que el petróleo se desplomó. La verdad es que era un panorama muy, muy complicado antes de la pandemia. Nuestros sistemas de salud públicos pues no estaban preparados, siguen estando listos para afrontar una pandemia de este tamaño. Algo importantísimo, los hábitos de limpieza y alimenticios de la población mexicana no eran para nada los recomendables ante una pandemia. Y fíjate qué chistoso, tuvimos al menos una pandemia anterior, de la cual poco o nada aprendimos, el H1N1 en 2009-2010. Entonces, pues prácticamente el panorama era muy complicado y entramos al tema que nos ocupa esta noche. Y la primera reflexión sería, el mexicano promedio no tiene la cultura del ahorro, amigo. No nos gusta ahorrar, no sabemos ahorrar, nadie nos ha enseñado a ahorrar. Ahora, ¿cómo ves esta parte, amigo? Yo aquí te quisiera hacer una pregunta. ¿No Dime. nos gusta ahorrar o no podemos ahorrar? Pues mira, si nos vamos a estos análisis que hace el INEGI y demás, te podría decir que desafortunadamente México sigue teniendo mucha ignorancia en temas de educación. Consecuentemente nos lleva al impacto de la cultura del ahorro. Yo creo que el mexicano promedio, desafortunadamente, como tú bien dices, pues no le alcanza para ahorrar. Pero no le alcanza para ahorrar porque viene con unos hábitos en sus finanzas que lo tienen estrangulado, que es un poco lo que hace que no pueda ahorrar. Pero desafortunadamente hay gente que le podría alcanzar y lo despilfarra. Entonces entraremos al tema de cómo nos agarra la pandemia, amigo. La verdad es que nos llega la pandemia en febrero, en marzo, pero nos agarra desenfocados, con mucha incertidumbre, prácticamente todo un riesgo. No sabíamos hacia dónde nos podíamos mover.
nos dimos cuenta que lo que hacen las crisis justamente es evidenciar el estado de nuestras finanzas. Esta crisis nos vino a poner a flor de piel cómo estaban nuestras finanzas personales y de las empresas y del gobierno y del país. Fíjate, tú que eres doctor, pasamos a ser de individuos racionales a individuos intuitivos, a sobrevivir. Nuestra parte del cerebro reptiliano salió a flote, tal y como si te persiguiera un perro. Y eso lo empezamos a vivir en marzo, abril. Nos sentimos amenazados, olfateamos el peligro. Y cuando tenemos esta reacción, pues hay tres comportamientos: o huimos, atacamos o nos paralizamos. Y fue lo que hicimos. En el tema de las finanzas, pues hubo gente que salió corriendo y sacó su lana del banco, hubo otros que compraron dólares, hubo otros que sacaron inversiones. En el tema de atacar, analizando este patrón de conducta, pues hubo mucha gente que se lanzó al supermercado a comprar todo el papel higiénico que pudo, todos los estos geles desinfectantes y demás, aun y cuando a lo mejor necesitaba uno o dos, pues se llevaron todo el supermercado. Eso fue una reacción de ataque. Y hubo otros que se paralizaron, prácticamente no hicieron nada, como que no entendían qué pasaba. Y si me esperas tantito, amigo, todavía hay gente hoy por hoy que no termina de entender qué está pasando. Entonces esa reacción tiene mucho que ver para pensar en el ahorro. Cuando tienes todo esto antes, difícilmente es complicado pensar en el ahorro. Pero, ¿cuál es el tema? Pues tenemos que dar un paso atrás y tomar perspectiva. Ver el bosque, no ver el árbol. Justo en las crisis económicas se dan grandes ideas y negocios. Tenemos que hacer un alto y ver cómo estamos aquí. ¿Cómo ves, amigo? Estoy muy de acuerdo contigo. Esta parte de los hábitos creo que es un punto crucial, ¿no? Creo que es un punto crítico, porque yo creo que muchos estábamos acostumbrados y no medíamos esa situación. No sé, por ejemplo, en el área de nosotros, cuando hacemos compritas muy pequeñitas, le llamamos la compra hormiga, ¿no? Uh-huh. Estamos llenos de compras hormiga que en el momento no nos damos cuenta, pero al final, si tú pudieras hacer el recuento de todo lo que estás gastando en estas compritas, se te va un dineral, ¿no? Y ahorita podría pensar, porque mucha gente que no tiene hijos, mucha gente soltera, pues podría decir, no, pero es que yo no tengo los mismos gastos de una persona casada, yo no tengo los mismos gastos de una persona con hijos, y pues a lo mejor tienen toda la razón, pero esta compra hormiga siempre existe, ¿no? A lo mejor mi compra hormiga hoy son burbujas, hoy son moñitos para el cabello, hoy son unas crayolas, hoy es el carrito que venden en el parque, la agüita, vamos a decir la marca, la agüita Bonafont que trae la figurita de los Paw Patrol. Pero ¿qué pasa cuando soy soltero? Cuando soy soltero se me hace muy fácil el pararme en un Starbucks, pararme en un café y comprarme el café más grande, y a veces hasta pides ese café que le echan no sé cuántas sustancias extrañas ahí, que si la leche tal, que si el shot no sé qué, y se te va un dineral, ¿no? Entonces yo pienso que estas compras hormigas que a veces no medimos, es donde se nos va. Y otra, las compras innecesarias, ¿no? Esta parte de los hábitos de comprar por comprar, lo vivimos ahorita en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó el día que reabrieron las plazas y los centros comerciales? Filas para entrar a una plaza innombrable para mí, ¿no? Porque quitaron un estadio de béisbol, pero había filas y filas y filas y filas para entrar a Parque Delta. Entonces, tú bien lo dijiste, es parte de nuestra educación, es parte de nuestra idiosincrasia, el hecho de ser gastalones, ¿no? Es correcto, amigo. Pues mira, realmente entramos a esta parte de dar consejos, de tratar de entender cómo vacunar nuestras finanzas. Lo que debemos de entender, mi querido Armando, es que estamos frente a la peor crisis, ya es una recesión económica, sanitaria y humanitaria que ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 y lo que fue la Guerra Fría. Oye, perdón, pero aquí te voy a interrumpir tantito, pero aquí el colmo es que tu presidente no lo acepta. Sí, amigo, ¿qué te puedo yo decir? Te van a cancelar el programa como a Loret de Mola.
Oye, sí, de acuerdo, ha estado muy mal llevado el tema de la pandemia. Creo que no, atendiendo tu pregunta, creo que no ha sido ni eficiente ni eficaz la reacción del gobierno, les ha quedado grande y pues bueno, podríamos programar otra sesión para eso, mi querido amigo, da para mucho. Pero bueno, lo que yo te quería decir es que no es la crisis que se viene, ya la tenemos encima. Entonces tenemos que entender eso para poder entrar a esta reflexión de cómo ahorrar, de cómo vacunar nuestras finanzas. Mira, y es bien sencillo, no es descubrir el agua tibia ni el hilo negro. Son dos rutas, no hay más. Primera ruta, cuidar la fuente de ingresos, el empleo. Cuida cómo te haces de dinero, cuida cómo ganas dinero. Hoy por hoy el que tiene un trabajo, hoy por hoy el que tiene un ingreso es súper bendecido. Esta es la primera ruta, cuida tu fuente de ingresos. Y la segunda, que es un poco lo que tú decías, controla tu gasto, este gasto hormiga, yo le llamo gasta inteligentemente. Al estar hoy todos en casa, pues se originan más gastos, pero también por otro lado bajan gastos, el gasto de la gasolina, del transporte público, del estacionamiento, comidas fuera de casa, ese café carísimo que muchos nos gusta ir, pero pues hoy lo tienes que ahorrar, el tema de los cines, bares, paseos. Entonces, de alguna manera generas ahorros por la misma cuarentena, por el mismo encierro, por este home office, ahora school en casa y todos estos temas. Pero el gasto inteligente es el que tienes que reflexionar. Cada que compres algo, cada que vayas a comprar cualquier cosa, piensa, ¿lo necesito? ¿Realmente necesito este café? ¿Realmente necesito esta pluma? ¿Realmente necesito lo que vayas a comprar? Y si tu respuesta es sí, cómpralo. Pero si tu respuesta es no o dudas en el momento, pues no lo compres. Eso es gastar inteligente. Entonces, pues son dos caminos. Cuida tu ingreso, controla tu gasto. Gasta inteligentemente. La otra, pues ya todo es tecnología. Todo es digitalización, automatización. Hay que subirse al e-commerce. Está cambiando toda la estructura del futuro. Ya hay carreras que se están quedando obsoletas. Hay carreras nuevas que están haciendo por todo esto que está generando la pandemia. Entonces, pues también hay que empezar a explorar alternativas por el e-commerce, buscando mejores precios. No todo es Amazon, no todos son estas plataformas. Busca precios, busca descuentos, trata de economizar. Y te mando, amigo, los consejos básicos para poder generar una buena vacuna en tus finanzas ahora en pandemia, cómo generar ahorros, cómo poder maximizar tu lana. El primero, pon orden en tus finanzas. No hay más. Lleva una contabilidad semanal. Gasté esta semana cuánto, el lunes tanto, el martes tanto. Yo sé que cuesta trabajo, yo sé que muchos no estamos acostumbrados, pero hay que hacerlo. Pon orden en tus finanzas. ¿A quién le debes? ¿Quién te debe? ¿Cuánto tienes? Hay gente que no sabe eso. Hay gente que desafortunadamente no tiene este hábito. Hoy te invito a que pongas en orden tus finanzas. Lleva una contabilidad semanal. 2, es momento de generar un fondo de emergencia. Aunque ahorres 2 pesos, 1 peso diario, lo que puedas ahorrar, ahorra, genera un fondo. Es el momento de hacerlo. Si tú gastas inteligentemente y no compras cosas innecesarias, te aseguro que vas a generar ahí un colchoncito. Insisto, 1 peso es muy bueno, 2 pesos buenísimos, pero empieza a generar este fondo que puede ser un fondo de emergencia. 3, infórmate bien. Vean las fuentes, nos llega cualquier cantidad de información ahora por WhatsApp, que a veces dices, bueno, ¿quién dice esto? ¿Es cierto o no es cierto? Vea la fuente. Dice la Organización Mundial de la Salud que la pandemia se va hasta 2030. Bueno, ¿y realmente eso dice la Organización Mundial de la Salud? Vea la fuente. Oye, que Rusia va a sacar la vacuna, ya se la puso la hija de Putin. Oye, espérame, pero la hija de Putin no tiene COVID. Entonces hay que ir a las fuentes, hay que informarse bien. Y sobre todo estos grandes descuentos,
que te ponen a mensualidades infinitas, checa bien, infórmate bien, no trates de que tienes todo controlado, busca informarte, entiende realmente cómo están las cosas. Otro tema, analiza tus activos, tu patrimonio, tus inversiones, tu dinero, ve cuánto tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes. No saques lana de tu Afore, no saques lana de estos instrumentos que realmente sería contraproducente ahorita tener este tipo de retiros. Más bien analiza cómo está tu lana, cómo está tu patrimonio, cómo lo tienes, hacia dónde lo llevas, cómo lo estás manejando. Otro tema que ha salido mucho de moda y he oído muchas experiencias, empieza a vender la ropa, las cosas, artículos que estén en buenas condiciones, sácalos a remate, por lo que te decía, por el e-commerce. Oye, que tengo este regalo que está nuevecito, está empacado, no lo ocupo, véndelo. Oye, pues tengo esta chamarra muy buena, tiene una apuesta, está impecable, buenísimas condiciones, véndelas. Hay un dicho que dice que siempre hay un roto para un descosido. Entonces en la web te vas a encontrar a alguien que seguramente busca esa chamarra o busca ese artículo que tú puedes vender. Y ahí generas un ahorro y un ingreso adicional. Reduce tus suscripciones, Netflix, Spotify, Amazon, todas estas aplicaciones que a lo mejor no son tan necesarias. Yendo a la reflexión que tú me haces, pues es que no me alcanza para ahorrar. Bueno, pues sí, pero pues a lo mejor tienes miles de suscripciones y ni siquiera las ves. ¿Cuántas veces tenemos contratado un servicio y no lo aprovechamos? Aprende cosas nuevas, termina cosas pendientes en este tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces tenemos el libro ahí que vamos a terminar un día, o el rompecabezas, o el curso, no sé? Hay que hacerlo. Ni lo bueno ni lo malo dura para siempre. Son ciclos, hay que entenderlos. Y ya si quieres verte muy agresivo en este tiempo, emprende. Sale a emprender, es buen momento de emprender. Ve qué necesita la gente, ve qué necesita tu colonia, ve qué necesitas tus círculos, qué es lo que necesitan y véndeselo. Acércales el bien o el servicio, es momento de emprender. Yo creo que con esos consejos, amigo, podremos entender un poquito mejor nuestras finanzas y obviamente tener ahorros. ¿Cómo ves, amigo? Pues yo lo veo súper bien, esto que son bien importantes. De hecho, voy a aprovechar ahorita para hacer unos comentarios que aparecen aquí en Facebook, por si alguien quiere dejar alguna duda, alguna pregunta que quiera platicar aquí con Osvaldo, pues nos lo vayan dejando. Mayra nos dice excelente tema. Katia te manda saludos Osvaldo Barrios, qué gusto. El señor Pablo, saludos, doctor, muchísimo gusto, tenemos aquí mucha gente conectada, ojalá nos dejen aquí dudas, preguntas, lo que quieran preguntar aquí a Osvaldo. Yo me estoy quedando con muchas cosas de las que estás mencionando, ¿no? Una, esa parte que estás diciendo de llevar esa contabilidad semanal, que no la sabemos llevar. Tienes toda la razón, a veces no sabemos cuánto debemos, quién nos debe, no sabemos realmente cuál es la situación de nuestras finanzas, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿por qué? Porque pues no vamos a poder enfrentar algo si ni siquiera sabemos lo que tenemos, ¿no? Ahora, yo aquí te quisiera hacer una pregunta, no sé, basado en tu experiencia, ¿qué es lo que ves? ¿Tú crees que son más gastalones y menos ahorrativos? No sé, a lo mejor por esa parte de las responsabilidades o porque piensas que todavía falta mucho para que genere ciertos gastos o responsabilidades, lo que sea. ¿Tú crees que es un problema cultural de educación? Es obvio porque no lo tenemos, pero ¿dónde ves un mayor problema? ¿En la gente soltera, en la gente que vive en pareja o ya en un entorno familiar, es decir, con hijos? Pues mira, es como muy claro este panorama. Si ya tienes familia, evidentemente vas a tener más gastos, más compromisos. Y hay que recordar, mi querido amigo, que el promedio de familia en México tiene a la abuelita, al abuelito, al tío, al primo, al novio de la hija, etcétera, etcétera. Es verdaderamente impresionante los datos que da el INEGI en este sentido. Llega a haber hasta 20, 25 personas en un núcleo familiar. Cuando te enfrentas a ese tipo de compromisos, gastos, porque además de todos los que te menciono, solamente uno o dos son los que aportan para la comida, para el sustento y demás, pues evidentemente es muy complicado. Ahí no podríamos hablar de un ahorro, al contrario, ¿no?
Pero si nos vamos a un promedio de familia, papá, mamá y 2 hijos, 3 hijos, pues evidentemente tienen un ritmo de gasto que de alguna manera lo tienen que balancear para poder salir de sus gastos. Yo creo que estos dos ejemplos, esta familia muy mexicana y la familia típica de papá, mamá, 2 o 3 hijos, es donde más se pudiese complicar. Vámonos al otro extremo, vámonos a los solteros, vámonos a los que no tienen tanto compromiso, pero me llevas a un tema muy importante, amigo, los millennials y los centennials. Y entramos a todo un tema porque resulta ser que ellos son los que más van a sufrir la crisis por la pandemia. Déjame decirte, hoy por hoy, pues prácticamente muchos de ellos tienen deudas estudiantiles. Están estudiando con una beca que van a tener que pagar, pero no tienen trabajo. Viven con los papás. Son estos fondos educativos o, no sé, como créditos educativos, ¿no? Créditos educativos le llaman becas, pero al final del día la tienes que pagar. Pero no tienen chamba, viven con los papás, desafortunadamente no tienen todavía muy definido su proyecto de vida y pues evidentemente ellos van a ser los que van a enfrentar las secuelas financieras de esta crisis en 5 años, porque esta crisis se está empezando a dar, amigo. Esto va para 1, 2, 3 años. Entonces en 5 años, hoy el millennial, centennial que me oiga, en 5 años ¿dónde va a estar? Pues hoy les digo que en 5 años va a tener que pagar cosas que hoy se están gastando, que hoy se están comprometiendo. Entonces se complica para los solteros también el tema de la economía. Entonces la verdad es que en su justa medida, amigo, le pega, le afecta a los bolsillos, pues dependiendo cada circunstancia. Si es la familia grande, numerosa, típica mexicana, donde pues desafortunadamente hay muchos y obviamente ahí no vamos a poder hablar de ahorros, como hasta los solteros, que de alguna manera también tienen menos gastos, pero también se están enfrentando a problemas bastante fuertes. Te voy a dar un dato, fíjate. México, en lo que va de la pandemia, en estos 4 meses de pandemia, ha perdido 1.113.000 empleos. 1.113.000 empleos. Y son datos del IMSS, son datos duros. Y todavía falta gran parte de desempleos de aquí a diciembre. Evidentemente muchas empresas están tronando. ¿Qué es a lo que voy? Pues seguramente los precios de la canasta básica van a subir, la gasolina va a subir, la vida se va a encarecer, la vida va a ser más cara en México y en el mundo. Por lo tanto, pues la pandemia, aún y con una posible vacuna, seguirá afectando la economía mundial. Entonces, amigo, la verdad es que este tema llegó para quedarse y tenemos que seguir nuestras reglas. Pero si me permites, también quisiera hablarte de errores que tenemos en nuestras finanzas. Así como dimos algunos consejos para poder generar más lana, quisiera yo platicar un poquito de errores financieros que salen carísimos y que son muy comunes. ¿Qué opinas? Perfecto. Hace rato tocabas el tema de que hay que cuidar nuestra fuente laboral, ¿no? Que es un punto primordial. A la vez nos está diciendo que nos volvamos emprendedores, ¿no? ¿A quién le está pegando más ahorita este problema? Bueno, más bien, aquí la pregunta sería, tenemos que cuidar esa fuente laboral. Obviamente, si yo soy mi autoempleador, si yo tengo una clínica, si tengo un consultorio, pues tengo que cuidarla, tengo que esforzarme, tengo que buscar qué ofrecer, adecuar mis servicios y lo que sea, ¿no? Si soy un trabajador para una empresa, entonces tu recomendación actual sería no sueltes tu trabajo, no lo sueltes. ¿Por qué? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque mucha gente piensa que los que somos nuestros autoempleadores, llámese profesionistas independientes, inclusive comerciantes, ¿no? Mucha gente que es empleada piensa que vivimos mejor, que estamos mejor, pero hay puntos que a veces no ven, ¿no? Como esta parte de que no tenemos un fondo para el retiro, no tenemos un Afore, nosotros generamos nuestros propios fondos para retirarnos. Si bien nosotros nos autoempleamos y nosotros nos ponemos nuestros horarios, nuestras vacaciones, pues también todo esto nos pega al doble, ¿no? Porque finalmente somos como el jefe y como el empleado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo te voy a poner ahorita un ejemplo, o te voy a hacer así como un pequeño ejemplo. Si yo hoy día
trabajaba en una empresa, tenía, no sé, 10, 12 años trabajando en esta empresa. Y en este momento me liquidaron, me corrieron, ¿ok? Me corren por esta cuestión de la pandemia. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de tratar de buscar un empleo? Por ejemplo, si me llegan 2 ofertas de trabajo, que a lo mejor no estaría ganando la misma cantidad de dinero que en el trabajo que tenía, pero ya sería una chamba segura en una empresa, ¿ok? Me llegan con estas 2 ofertas de trabajo en empresas, para yo poder escoger alguna de las 2. O mejor tomo mi dinero de la liquidación y me vuelvo un comerciante, pongo mi negocio. ¿Tú qué recomendación darías hoy? ¿Cuál sería un camino más indicado a seguir? Mira, esta pregunta prácticamente la he venido oyendo desde como por el 10 de mayo a la fecha, y muy recurrentemente en mis círculos que de alguna manera me consultan. Desafortunadamente hay mucha gente que quedó sin empleo. Y cuando digo muchas, ya te di el dato duro. Y en nuestros círculos, inclusive la gente que nos ve y nos escucha, puede hacer el ejercicio. ¿Cuánta gente desempleada ya tiene cerca? Bueno, yendo a tu pregunta, si hoy tienes un trabajo, cuídalo. Si hoy estás trabajando y cada quincena te cae una lana, cuídala. No es momento ahorita de brincar a una posible nueva oferta de trabajo. Si la tienes y evidentemente es sólida, es seria, es oficial, pues evidentemente brinca. Pero no es momento de estar ahorita jugándole al vivo y tratando de irse a otra empresa. No, ahorita es momento de cuidar tu chamba, de hacer tu chamba bien, de cumplir. Si estás en un home office, pues apégate a tus horarios. Hoy quien tiene un ingreso, y hablo a nivel mundial, está totalmente bendecido. Hay que cuidar la chamba. Ahora, en el escenario de que por alguna razón te despiden, quizá muchas veces no por desempeño, quizá muchas veces no por alguna mala actitud, sino por este tema económico de la pandemia, pues ahí tienes 2 caminos. Uno, agarrar tu lana y poner un negocio, como bien dices, dependiendo si tienes una idea que te pueda generar negocio. Si tú ya tienes identificado qué bien o servicio puedes vender, dónde lo puedes poner. La clave de un negocio es la ubicación. La clave de un negocio siempre va a ser la ubicación, si está en un lugar céntrico, en un lugar donde pasa la gente. Y evidentemente se complementa con un buen servicio, en fin. Pero si tú no tienes una idea y te vas a arriesgar a poner un negocio que no es tan necesario para la gente, no le veo muy buen futuro. Y por otro lado, si tú tienes currículum, tienes experiencia, tienes talento, pues las empresas siguen contratando personas. Hubo empresas que les fue muy bien, hubo empresas que crecieron enormemente y que siguen contratando. Entonces, amigo, yendo a tu pregunta, pues es situacional, es dependiendo. Si tú ya tienes una idea fuerte, ya tienes una idea muy consolidada de negocio, tienes la ubicación adecuada, tienes el mercado adecuado, vete, emprende, adelante, mejor, genera empleos, ¡pum!, dale. Pero si no tienes esto, si no lo tienes tan masticado, ni tan madurado, tan planeado, pues mira, mejor planéalo, tómate tu tiempo, toma distancia, ve el bosque, no veas el árbol, y un poquito más adelante, y busca emplearte. Yo creo que es dependiendo las habilidades, el momento, la situación de cada uno de ellos, amigo. Pero lo que sí te quiero dejar claro es que hoy quien tiene empleo está bendecido. ¿No tienes empleo? No pasa nada. Esto es cíclico. Seguramente vas a emplearte al corto plazo. Nada más tú decides en qué momento debes de brincar a emprender. Yo te recomiendo que si no tienes trabajo, pues empieza a buscar, desempolva el currículum, empieza a moverte, trata de generar este networking, trata de generar pues, estos contactos pues, que te puedan abrir la puerta en un empleo. Ahora, si ya tienes una idea y la puedes hacer, pues bienvenido. Claro. Bien, entonces, tú nos hablaste de ciertos errores que llegamos a cometer, ¿no? ¿Cuáles serían? Sí, amigo, fíjate que muchas de las dudas, preguntas que los amigos, que la gente que de alguna manera recurre a mí más frecuentemente me hace, son errores típicos que te pueden costar una lana, te salen carísimos. Mira, el primero, que muy poca gente lo entiende bien.
pagar únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito por un largo plazo. Nos llega nuestro estado de cuenta y pues no tenemos lana o no queremos y solamente pagamos el mínimo de la tarjeta, pero no pagamos el total, no somos totaleros, le llaman los bancos. El interés que te cobran las tarjetas de crédito sobre el dinero que no pagaste es grandísimo. Si tú nada más pagas lo mínimo por 3 meses, 6 meses o incluso un año, no sabes la cantidad de dinero que te está tal cual robando el banco. Y si no, vayan a la página de Conducef, ahí hay una calculadora muy amable, muy amigable, donde pueden hacer sus cálculos y se van a dar cuenta de la cantidad de interés que te cobra el banco. El banco vive de intereses. Entonces, señores, no nada más paguen el mínimo de la tarjeta de crédito, váyanse por lo más que puedan y consecuentemente, si no tienen dinero, pues no ocupen la tarjeta de crédito, ahí se le está yendo una lana. Eso es uno de los primeros errores, amigos, que veo. Otro, amigo, que veo, y eso es muy frecuente, tomar una deuda de otros. ¿Qué es esto? Pues prestar tu tarjeta de crédito. Oye, préstame tu tarjeta, que mira, voy a sacar unos tenis. Y caemos. O ser aval o fiador de alguien. Oye, no seas mala onda, sé mi aval, ¿no? Y al final de cuentas nos dejan colgados. O algo más sencillo. Oye, ¿puedes sacar un crédito por mí? Te lo voy pagando. Híjole, ese error es muy común en América Latina y nos lleva casi desafortunadamente en muchos casos a que no nos paguen. Es tanto como prestar dinero. Si tú vas a prestar dinero, sabes perfectamente bien, hoy tú no te lo van a regresar. O si prestas 12, te van a regresar 10, si bien te va. Entonces, ese es un segundo error que yo veo, financieramente hablando, que nos puede salir muy caro. El tercero, lo que a muchos nos pasó, no tener un fondo emergente. Se nos vino la pandemia, no podemos hacer dinero, tenemos que cerrar negocios y pues resulta ser que el casi 80% de las empresas, según la Secretaría de Economía, no tenían un fondo, no tenían liquidez para poder cerrar y seguir con sus gastos, ya no digas 3 meses, un mes, una semana. Entonces, en lo individual, como persona física, también nos afectó el no tener ahorros, pues de alguna manera, evidentemente te genera más gastos, es un error financiero que te puede salir muy caro. ¿Por qué? Pues porque se te presenta algún incidente o se te presenta una emergencia y ¿cómo sales de esa emergencia? No lo hay. El otro tema que también es muy recurrente es andar por la vida sin seguros, amigo. Yo preguntaría aquí a nuestra audiencia, ¿cuántos tienen seguro de su coche? ¿Cuántos tienen seguro de vida? Y hay una pregunta media fuerte, pero sensible. ¿Qué pasa si nos da COVID? Ojalá y no. Pero ¿qué pasa si salimos positivos de COVID? ¿Sabemos cuánto cuesta el tratamiento? ¿Sabemos a dónde ir? ¿Sabemos de dónde vamos a sacar dinero, inclusive para esa primer visita, para la prueba, para el medicamento, en fin? ¿Sabemos? ¿Tenemos un seguro? Desafortunadamente, los datos que arrojan también las cifras oficiales es que muy poca gente tiene seguro de vida, muy poca gente tiene seguro de gastos médicos mayores y también muy pocos su seguro de coche. Y a veces un accidente automovilístico te puede dejar en la quiebra. Si dañas a la nación, si le pegas a un Uber, que yo no sabía, fíjate, pero pegarle a un Uber es carísimo, es carísimo en la vía pública. Si se te presenta alguna situación de esas, pues te deja en la calle. Sé de casos que han tenido que vender casas, han tenido que vender patrimonio, departamentos para pagar este tipo de cosas porque no tienen seguros. Y finalmente, el último tema mío así relevante que yo veo como error financiero es pues tener el dinero bajo el colchón. Si hoy tienes tu lana abajo del colchón, en el cajón de los calcetines, en el refrigerador, porque hay casos, pues no, ahí va a perder valor tu dinero. La inflación se lo va a comer. Hay muchos instrumentos muy accesibles, muy fáciles de llevar, donde puedes invertir tu dinero. No te estoy hablando de acciones o de fondos de renta variable o de renta fija, de deuda, en fin. No, hay instrumentos mucho más sencillos donde puedes llevar tu dinero, donde te pueden generar un interés importante y pues tu dinero sigue generando algún tipo
de valor y no se queda abajo del colchón, donde pues, en un año, en 2 años, pues esos 1,000 pesos que tienes abajo del colchón ya no te van a alcanzar para lo mismo. Yo creo que esos errores, amigo, son los más frecuentes que he podido ver y los que tenemos que evitar. ¿Cómo ves? Mi Biblia me lo dice, uno de mis libros favoritos dice que no tengamos el dinero abajo del colchón, que no tengamos miedo a invertir. Tú lo estás diciendo también, que no tengamos ese miedo a emprender, a buscar, a ir más allá, ¿no? Pero ahora, algo importante en ese punto que tú tocaste de emprender, pues tú lo dijiste, ¿no? El saber qué es lo que buscamos, el saber qué es lo que queremos y conocer ese negocio que a lo mejor decidimos emprender o esta acción que queremos hacer, ¿no? O sea, tampoco me puedo aventurar a la ligera a hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante el que lo conozcamos. Y no sé, yo aquí a lo mejor le incluiría un error en base también a lo que tú hablaste hace rato. En esta parte de emprender, en esta parte de buscar poner un negocio, a veces nos dejamos guiar por otro negocio o por un amigo, ¿no? Pensamos que como este amigo tiene un muy buen negocio, yo voy a poner uno igual. O pensamos que como este negocio le va muy bien, yo voy a poner uno igual, ¿no? Pero ni tenemos la experiencia, ni tenemos el conocimiento, ni lo hemos investigado. Y ahí vamos y caemos y a veces hasta amistades se pierden por eso, ¿no? De que, no, es que mi amigo me va a asesorar, ¿y cuál? O sea, ni siquiera te está asesorando porque vas a ser su competencia, ¿no? Claro. Es que buscan una sociedad, pero yo creo que hoy día, si te vas a jugar tu liquidación en una sociedad, también hay que pensarlo súper bien y armar súper bien el proyecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, la reflexión es muy buena, mi querido Armando. Si yo te dijera, Armando, te concedo un deseo, ¿qué deseo me pedirías? Vuélveme presidente municipal de La Paz, ¿no? No. Imposibles, no, dije un deseo. Fíjate que si yo me encontrara al mago de la lámpara y me pidiera un deseo, yo lo único que le pediría sería el periódico de mañana o el periódico de la próxima semana. ¿Y por qué? Pues porque ahí viene información. Yo creo que para poner un negocio, lo primero que tienes que tener es información, informarte, saber de no nada más el negocio, sino del mercado del negocio. Si hoy por hoy me dices, voy a poner un restaurante, yo te diría, no, la gente no está yendo a los restaurantes, ya están abiertos, pero la gente tiene miedo, no está saliendo y no va a salir. Si tú me dices ahorita, ponemos una cadena de distribución donde podamos llevar supermercado, podamos llevar medicinas a las casas, yo te diría, puede ser. Y si tú me dices, oye, pues vamos a poner un negocio donde yo ya conozco el know-how, yo ya conozco el proceso del negocio, yo ya sé qué clientes, hoy tengo un estudio de mercado donde me dice que sí se va a consumir mi bien o servicio, pues yo te diría, ok, pero desafortunadamente los negocios en México son como tú lo dijiste, porque el de enfrente le fue bien, o porque la señora de las quesadillas no vende tamales, yo vendo tamales, o porque, ¿sabes? No es un tema realmente que lleve un estudio, un análisis. Entonces, lo que tenemos que hacer es informarnos, estructurarnos y salir a emprender. La verdad es que el emprender es lo mejor hoy por hoy, porque tú vas marcando tus pautas. Pero la clave, vuelvo a lo mismo, lo decía hace unos minutos, para poner un negocio la clave es que esté bien ubicado, que tengas muy buena ubicación, que estés conectado en estos temas de e-commerce, estés conectado en los temas de disrupción tecnológica y por otro lado conozcas el proceso. Si tú hoy por hoy me dices, oye, pues vamos a poner un consultorio oftalmológico, y digo, oye, ¿sabes qué? Pues yo no sé nada, ¿no? Entonces hay que conocer el tipo de negocio. Y ahora, tú dijiste ahorita también algo clave, ¿no? Un estudio de mercado. A veces ni siquiera tendría que ser algo tan complejo, ¿no? O sea, ni siquiera tendríamos que recurrir a un súper especialista para poder hacerlo. Tú le diste al clavo, el tener la información, cómo va a estar el día siguiente, cómo van a estar las siguientes semanas. Y además, esa parte de la ubicación es, ok, que tenga buena ubicación, pero que a la vez
sepas que en esa zona donde lo quieras ubicar se necesita, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto primordial, el que no tengas a lo mejor algo muy parecido a lo tuyo en X kilómetros a la redonda, ¿no? Que es lo que hacen estas franquicias de Oxxo y de 7-Eleven, ¿no? O algunos como restaurantes de envío a domicilio, ¿no? Que cuidan el que a determinados kilómetros no exista otro, ¿no? Yo creo que tendrías que hacer en parte ese tipo de estudio de mercado, darte una vuelta, qué es lo que quieres, tener bien visualizado ese proyecto de negocio que tienes y poderlo aterrizar, ¿no? Entonces, creo que tú estás diciendo los puntos súper importantes y primordiales para poder lograrlo, ¿no? Sí, imagínate que hoy supiéramos qué día, a qué hora va a estar la vacuna definitiva contra el COVID-19. Olvídate, ya sabes que vas a tener que aguantar de aquí a esa fecha, o ya puedes tú estructurar muchas cosas, si hoy supiéramos esa fecha, pero alguien te puede decir, pues va a estar en diciembre. No es cierto, no sabemos, va a estar en febrero, no sabemos, va a estar ahora para el grito el 15 de septiembre, pues tampoco. Entonces, información es poder. Y amigo, pues yo creo que valdría la pena hacer pues, una reflexión a manera de conclusión, tratar de platicar un poquito, un resumen de lo que hemos platicado, para que nuestros escuchas, nuestros público que nos está viendo, que se conectó un poquito tarde, pues pueda tener gran parte de esto. ¿Qué te parece? Muy bien, de hecho ahorita con lo que hiciste hace rato, hiciste que me acordara de una película que justo vi ayer, ¿sabes? Ayer estaba viendo Volver al Futuro. Vale. Ah, mira, muy buena. El almanaque, ¿no? En el almanaque. ¡Ándale! Tiene toda la información de lo que va a pasar los siguientes, no me acuerdo ni cuántos eran, 20 o 30 años, y se vuelve súper archirrequete recontramillonario, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la información de lo que tenía que hacer. Es eso. Digo, en este caso, es eso, justamente. No sé, en un camino malo que era el de las apuestas, pero si tú tuvieras toda esa información financiera, lo supieras leer para tu proyecto de negocio, tu empresa, pues tendrías toda la información para salir adelante, ¿no? Olvídate, exactamente. Ese es muy buen ejemplo, amigo. La verdad es muy buen ejemplo. Pues mira, hablemos un poquito, mi querido Armando, si te parece, primero de las lecciones de la cuarentena. Señores, hay al menos 3 lecciones que de verdad hoy quisiera compartirles con ustedes. La primera, la vida te cambia de un día para otro. No es eterna la vida, no es eterno el status quo, esta zona de confort. La vida cambia de un día para otro. Segunda reflexión, segunda lección. La crisis saca lo mejor o lo peor de cada persona. Esta crisis ha venido a sacar cosas muy buenas, mucha ayuda, mucha solidaridad, pero también ha desatado cosas muy malas. Entonces, otra lección que nos deja la cuarentena es que las crisis sacan lo bueno y lo malo de las personas. Y una tercera básica, que desafortunadamente en México hay muchas. Para muchas empresas, la gente solo es un número, pero para otras es familia. Bien importante. Empresas que cuidaron a su personal hasta hoy, hasta la fecha, los apoyaron, otorgaron préstamos, los apapacharon, no te preocupes, va a seguir tu chamba, mira, hagamos equipo, y generas compromiso. Y hay otras empresas que eras un número. ¿Sabes qué? Pues tienes que correr a 150, vámonos. Oye, el señor tiene 30 años, pues no importa. Oye, el señor es muy bueno, no importa. Oye, él lleva, no importa. Esa lección también nos deja la cuarentena. Hay empresas que la gente es más que un número, son familia. Y bueno, al final del día, pues vamos ya a entendiendo un poco más cómo va la pandemia, y sobre eso, pues también hay que ver un poco futuro. Entonces yo te podría decir, una de las conclusiones de esta plática, mi querido Armando, es, pues hay que ser resiliente y activarse. Hay que activarte, hay que salir y buscar cómo seguir generando dinero, cómo cuidar nuestro ingreso, y si no lo tienes porque desafortunadamente estás desempleado, actívate, cuate, sal, busca, si puedes emprender, emprende, si no, sal y consigue chamba, trata de conseguir chamba, no te quedes detenido, no te va a caer nada del cielo, actívate.
Segunda gran conclusión de lo que hemos hablado: lleva tu contabilidad semanal de gastos. El lunes siéntate, o el domingo, o el día que quieras, y empieza a ver, pues esta semana gasté tanto, compré esto, compré el otro aquí, y llévalo, y poco a poco tú te vas a ir dando cuenta de cuánto estás gastando. Y me lleva a la siguiente conclusión: gasta inteligentemente. ¿Lo necesito o no lo necesito? Si no lo necesito, si dudo en que lo necesite, no lo compres. Espérate que pase la pandemia, no lo compres. Ahorita no es momento de comprar cosas innecesarias. Siguiente conclusión: aprende a ahorrar. Yo sé que no hay una materia en la escuela que se llame aprende a ahorrar 1, aprende a ahorrar 2, no. Eso es más de casa, eso es más de valores, de cultura. En fin, es buen momento para aprender a ahorrar. Oye, que tengo 70 años, es buen momento. Oye, que tengo 18, es buen momento. Es buen momento para aprender a ahorrar. Aquí te voy a hacer una pregunta. Dime, claro. De aprender a ahorrar. Yo tengo que aprender a ahorrar a lo mejor a mis 40 y tantitos años, ¿no? Yo aprendo. Sí. Y finalmente también, tú lo dijiste, no se aprende en la escuela, se tiene que aprender en casa. Y volvemos al punto que siempre hemos venido abarcando en este tipo de programas. Yo tengo que enseñarle a mi hija a ahorrar. Y pues no le voy a poder enseñar a mi hija a ahorrar si yo no ahorro. ¿Cómo le voy a enseñar algo que yo no sé? Es como si hoy me ponen a mí a dar la materia de matemáticas financieras 3, ¿no? O sea, yo no tengo idea de matemáticas financieras 3. Entonces no puedo enseñarle nada a nadie, ¿no? Lo mismo tendría que pasar en casa, ¿no? Para que yo le pueda enseñar a mi hija a ahorrar, pues yo tengo que aprender a ahorrar. Correcto. Y mira, amigo, el tema de ahorrar no es que ahorres millones o ahorres miles de pesos, no, vuelvo a lo mismo. Un peso que ahorres diario ya son 365 pesos al año. 2 pesos que ahorres diario. Yo no estoy pidiendo que ahorren grandes cantidades, no. Ahorra lo que puedas. Oye, esta semana me fue del carambas, no puedo ahorrar nada. Ok, ya vendrá una siguiente semana. Y habrá una semana buena donde tengas un flujo, donde te sobre un poco de dinero, pues ese ahórralo. Eso es lo que tenemos que hacer. No te vayas y compres las chelas, no te vayas y te compres pues cosas que a lo mejor no tan necesariamente son indispensables para tu familia. Ahórralo. Y poco a poco vas a ir viendo cómo te va creciendo ese ahorro, ese colchoncito, y es estructurar tu cerebro a ese tema del ahorro. Tú velo en los supermercados. ¿Cuánta gente lleva cosas que dices, ¿y de verdad ocupará todo esto? Entonces, esa es la parte que es importante. Y cuando eres un padre de familia, una madre de familia, cuando estás en casa y tienes niños, obviamente el niño ve lo que hace el papá. Ojo, no lo que dice, lo que hace. Un buen líder enseña con el ejemplo. Entonces, si tú eres un papá o una mamá y quieres que tu hijo ahorre, pues tú tienes que enseñarle, oye hijo, mira, ven, estos 5 pesos los vamos a ahorrar esta semana, o estos 10 pesos, y el niño poco a poco empieza a procesar qué es el ahorro y qué tiene que ahorrar. Entonces, la parte familiar es muy importante en esto, amigo. Ok, aquí yo te voy a hacer una pequeña pausa también. ¿Cómo me recomiendas empezar a ahorrar? ¿Del diario, a la semana, al mes? El que yo ahorita llegue, a lo mejor voy llegando del trabajo y me meto las manos en la bolsa y le echo 5 pesos, le echo 10, le echo 20, y mañana le echo 2, 5, 10, 20, 50, 100, y pasado mañana le vuelvo a poner 1 peso, 10, lo que sea, o que a la semana agarre mi cartera el domingo, que vea, bueno, puedo echar 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos, 5 pesos. ¿Cuál sería tu mejor consejo para gente común y corriente mortal como nosotros, que no tenemos ni la más remota idea de todo esto? ¿Cuál sería tu principal consejo de cómo se nos va a facilitar o cómo nos recomendarías el empezar a ahorrar? Mira, empecemos porque habrá que entender cuál es la situación financiera que cada uno tiene. Y me refiero a personas que están al día. O sea, también nos escuchan personas que quizá tengan que salir por el sustento del día. Así como habrá gente que tenga un poco más de poder adquisitivo, un poco más de recursos. Dependiendo en qué situación estés, es el consejo.
Si tú tienes la posibilidad de implementar el ahorro a la semana o a la quincena, hazlo y genéralo, ya sea físicamente en el típico cochinito alcancía, y más sobre todo si le quieres enseñar a tus hijos, o directamente en una cuenta bancaria. Pero genéralo, hazlo, genera esa frecuencia, y que tus hijos y que tus pues a las personas que estás tratando de ayudar sepan, se enteren, lo vean. Yo te recomendaría que fuera una frecuencia de al menos una vez por semana o a la quincena. 2, si tu situación es complicada y apenas si sacas para el día, pues bueno, hazlo simbólico. Te aseguro que $1 a la semana, $2 a la semana en una alcancía, en un cochinito, te generan el hábito y poco a poco se va llenando. Entonces, pues es dependiendo qué tantos recursos y qué tanta solvencia tengas. Pero el hábito del ahorro se hace como cualquier hábito, practicando, haciéndolo. Mi recomendación, sobre todo para los que tienen hijos y quieren inculcarle, háganlo seguido, háganlo los domingos, el famoso domingo que nos daban algunos, recordarás, amigo, pues eso es el ahorro. Y de ese domingo que le dan al niño, pues ¿sabes qué, hijo? Y de eso que te doy, pues tienes que ahorrar. Y si ya lo quieren hacer para un tema más en forma, si les interesa ahorrar como tal, pues vayan haciendo su lista de gastos, vayan viendo cuánto flujo les sobra, y eso es su ahorro. Y vayan ahorrando en una cuenta bancaria, inclusive puede ser por algún tiempo abajo del colchón, y ya después lo pasan a una cuenta bancaria y lo invierten, en fin, hay muchas opciones. Te voy a presumir mi alcancía. Mira, muy bien, amigo. Perfecto. Ahora la tienes que llenar, ¿eh? De a pesito en pesito. De pesito en pesito. Entonces, muy bien, amigo. Para que vayamos cerrando entonces ahora sí ya todo esto, creo que es un tema que todavía podemos fortalecer más, pudiéramos platicar mucho más. Por ahí quedamos en un tema pendientillo de cómo poder manejar estos gastos familiares y todo. No, te tengo que hacer una pregunta. Cuando ya vives en el entorno familiar, te la tengo que hacer. No me puedo quedar callado. Adelante, amigo. Hasta voy a mandar saludos por ahí para la gente que nos está viendo. ¿Qué pasa en el entorno familiar, en una familia actual? Okay, en una situación actual, quitemos la pandemia, hagámoslo a un lado si quieres. Vámonos a esta época moderna que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasa con los gastos de casa? ¿Qué pasa con esa economía familiar? Tiene que seguir siendo ese patriarcado en el que yo, hombre, estoy acostumbrado a que soy el que mantiene toda la casa y tú, mujer, te quedas en casa. Eso ya no existe, ¿no? Pero ya ambos trabajan por la misma situación del país, por la misma situación mundial. Pero entonces, ¿qué pasa con estos gastos de la casa? ¿Qué pasa con esta economía familiar? ¿Tiene que seguir recayendo en el hombre al 100%? ¿O ya tendría que ser una responsabilidad compartida? Sin duda, qué preguntita, ¿eh? Sin duda, sin duda, amigo, podemos hablar mucho de eso. Pero mira, es muy sencilla la respuesta. Afortunadamente ha venido la mujer tomando más participación, más decisiones en el entorno económico familiar. Ya la mujer la vemos en consejos de administración, ya hay CEOs mujeres. La mujer es muy talentosa y yo te voy a decir algo, amigo, yo trabajo mejor con mujeres que con varones. Y ha venido tomando un alce la mujer en la parte laboral. Yendo al tema familiar, sin duda hoy ya no alcanza, si tú quieres tener un ritmo de vida estable, decente, le llaman unos, adecuado, que te alcance para lo mínimo indispensable, ya no digas lujos, tiene que ser el ingreso de 2 personas las que saquen a flote a esa familia. Desafortunadamente, el nivel de sueldos que tiene México es bajo en comparación a Estados Unidos, Canadá e inclusive Europa. De hecho, eso fue uno de los problemas por los cuales el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá costó mucho trabajo, porque es muy
diferentes los salarios. Entonces, ya el salario que gana el papá ya no es suficiente para la educación, la manutención, etcétera, etcétera, de la familia, de los hijos. Por lo tanto, la mamá tiene que entrarle. Ya hoy difícilmente encuentras una mamá que no trabaje. Ya hoy difícilmente encuentras una mamá que sea ama de casa. Sí las hay, pero ya es más difícil, ya hay más mujeres participando. Entonces, viendo tu pregunta, evidentemente ese patriarcado ya tiene que quedarse a un lado. La mujer, la mamá, tiene que entrarle también a los gastos, tiene que participar, tiene que ayudar, quizá en diferente medida. Eso ya es un tema que tendrán que practicar en familia, ya tendrán que dividir qué gastos, tú esto, yo lo otro, pero sí acuérdate que dos suman, y por eso se llama pareja, porque son parejos, vienen de par. La palabra pareja viene de par. Entonces tiene que ser la suma de dos, y no nomás para tema de dinero, es para muchos temas que tienen que ver con el entorno familiar, con el entorno en pareja. Entonces, amigo, hoy por hoy sí es importante que la mujer participe, sí es importante que la mujer coopere, sí es importante que la mujer apoye en estos gastos. Yo creo que sigue estando muy presente el machismo en México, sigue estando muy desafortunadamente castigadas familias con estos machos, ¿no? Que inclusive llegan a los golpes, pero creo que sí es importante que con la justa comunicación, con la justa medida, hablando las cosas, organizándose, puedan compartir los gastos. Ok, este va a ser un tema de otro programa, ya te estoy aquí como haciendo manita de puerco para que lo hagamos. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, tienes toda la razón. Yo inclusive te lo puedo asegurar, creo que la mujer es todavía más organizada, es más responsable. A lo mejor es su naturaleza el ser así, y el laborar con mujeres es maravilloso, ¿no? O sea, yo que he tenido colegas mujeres, las veo y las admiro por cómo se pueden partir en 1000 pedazos y ser responsables en todos los aspectos. Entonces, yo también creo que es una parte muy importante esto del desarrollo profesional de la mujer, y que se está incorporando y creciendo y desarrollándose y superándose y alcanzando grandes niveles en el ámbito laboral. Yo lo veo maravillosamente. Creo que es un punto excelente en nuestra sociedad. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿ya quedó atrás el famoso gasto de Pedro Infante? Que creo que sí era de Pedro Infante, ¿no? El de, ay Bartola, y te dejo estos 2 pesos. Más bien de Andrés Soler, no sé, que era el papá. Pues yo no veo esas películas. No, pues te pierdes de un gran talento cultural del cine mexicano, ¿eh? Sí, y sabes que cuando las llego a ver, hay una que me encanta que se llama, creo que Acá las tortas o algo así, o cuando los hijos se van. Híjole, esa película es de mis favoritas, entre muchas otras, ¿no? Pero luego es por horarios, no creas que no las veo porque no quiero, sino por horarios. Entonces, muy bien, amigo. ¿Qué pasa con esa parte de, ay Bartola, y te dejo esos 2 pesos? ¿Sigue pues mira, ese gasto? Sí, tú lo dijiste, sí. Ya tendría que ser un gasto compartido, el equiparar sueldos y manejarlo así, en vez de que, ay, te dejo esto. No, mira, tenemos que entender que hay diferentes dinámicas de familias. No es lo mismo hablar de una familia cosmopolita, conectada con la tecnología, que vive en una ciudad, en una urbe, como puede ser la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Querétaro, en fin, a una familia que vive todavía en el campo o que vive todavía retirada de estos accesos. Y pues desafortunadamente son diferentes situaciones y no podemos generalizar. A lo que tú te refieres de que el papá le da la lana a la mamá y pues haz lo que tengas que hacer y estira la lana y te tiene que alcanzar para la comida, te tiene que alcanzar pues inclusive para la renta, te tiene que alcanzar para el número de cosas, sigue presentándose en esas comunidades lejanas a las ciudades grandes. Si tú te vas, por ejemplo, a las zonas de alrededor de Zacatecas, de San Luis Potosí, inclusive de Michoacán, zonas que de alguna manera siguen siendo campesinas, que no han tenido acceso a avances tecnológicos, que no han tenido acceso a educación y demás, sigue habiendo ese fenómeno de la película que mencionas. Ay, te dejo esta lana y hazle como puedas.
y tenemos ahí problemas de alcoholismo del papá, del machismo que te refiero, ese tipo de cosas. Entonces, eso los cosemos por un lado. Por otro lado, las familias que ya están un poco más modernizadas, que están conectadas en estas urbes, que de alguna manera tienen ya acceso a otro tipo de educación, otro tipo de cultura, otro tipo de dinámicas, ahí sí ya no es tan aplicable esto que comentas. Aquí sí ya es a valores entendidos, aquí ya reparten gastos, aquí ya planean juntos, aquí ya es otra dinámica, aquí ya la mujer participa más. Entonces, pues yendo a tu respuesta, hay comunidades que todavía tienen el fenómeno de te dejo esta lana Bartola, pero hay otras que definitivamente ya quedó eso en el pasado. Y entonces, esta parte lo quería llevar también a este punto de que ahí se tiene que generar entonces también un ahorro familiar. A lo mejor te estás haciendo tu ahorrito personal, pero quizá como pareja, quizá como familia, también tienes que generar ese ahorro familiar o de pareja, ¿no? Sí, pero también hay que ser conscientes, Armando. Si estamos hablando de una familia que es rural, una familia que está en el campo, una familia con muy pocos ingresos, pues difícilmente van a tener la cultura del ahorro. Estos temas pues no aplican tanto a ellos. Quizá a ellos tendríamos que hablar de otro tipo de subsistencia o de cómo sobrevivir. Pero hablando de la ciudad, sí lo tendríamos. Hablando de la ciudad, sí, hablando de la ciudad, definitivamente es un tema que ya quedó atrás y que sí, tiene que ser el gasto, como te decía, parejo, de alguna manera participar más si quieren estar mejor. Si no quieren tener accesos a ciertos servicios, ciertos bienes, pues a lo mejor con el sueldo del papá, pero te vas a limitar mucho, ya hoy por hoy no alcanza. Pero ahí el ahorro, ¿cómo tendría que ser? El ahorro tendría que ser. Ahí el ahorro es lo que te platicaba. Haces tu lista de gastos, ves cuánto te vas a gastar, generas ahí a lo mejor un flujo, un remanente, una lana que no vas a gastar, pues bueno, esa lana es la que estarías tú ahorrando. Y esto se hace de común acuerdo con la pareja. Tienen que hacer su presupuesto, tienen que hacer su planeación. Oye, pues mira, viene septiembre, y en septiembre ¿qué vamos a gastar? Pues mira, de entrada la comida, y de la comida ¿cuánto es? Pues tanto. Hay que pagar luz, teléfono, agua, hay que pagar la colegiatura de los niños, hay que pagar, pues ahora no uniformes, pero pues a lo mejor habrá que pagar, no sé, algunos gastos con el tema de la escuela. En fin, haces tu lista. Y pues es bien fácil. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Ah, ok. ¡Pum! Y ahí destinas. Y ahí ves de alguna manera si te sobra o no te sobra. O hacerlo en lo individual. Si yo sé que gano 15 pesos, pues bueno, 2 voy a ahorrar. Ya de cajón 2 no los toco. 2 los voy a apartar y pues solamente pongo 13. Y ya esos 2 los ahorré. Es como tú te quieras organizar. Lo importante es que se ahorre. Lo importante es que se genere esta cultura del ahorro. Lo importante es que tengamos ese fondo para lo que pueda venir. Perfecto. ¿Algo que más quieras decir para cerrar el programa? Pues amigo, pues nada más agradecerte y recordarle a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, pues algo que es muy, muy real. Recuerden que el éxito en la vida, pues no lo mides por lo que logras, lo mides por todos los obstáculos que vas superando. Si se cayeron, pues no hay problema, jóvenes, hay que levantarse, caminar. Si estás desempleado, esto es cíclico, vendrán mejores momentos. Si tienes chamba, aprovéchala, planea, crece. Es un momento de estar activos. Y la otra, pues casi siempre lo comento en mis clases y demás, no sueñes tu vida, vive tu sueño, hay que hacerlo realidad. Amigo, pues agradecerte este tiempo, este espacio, esta plática que la verdad es que estuvo muy, muy buena, muy rica, muy entretenida. Y pues bueno, un saludo muy grande a todas las personas que nos ven y están conectados, que también sé que son bastantes. Y pues por mi parte sería todo, amigo. No, yo te agradezco de verdad el que hayas participado con nosotros en el programa. Quedan por ahí 2-3 temas pendientes que hemos venido platicando. Espero que no sea la última vez, que los podamos trabajar aquí en el podcast de Super Padre Vivir. Yo te pido que no te me vayas, déjame despedir el programa y te alcanzo en Zoom, no te me vayas para poderme despedir. Okay. ¿Sí? Como te lo mereces. Dale. Déjame nada más cierro el programa y te alcanzo, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Por aquí nos dejaron todavía un comentario, Laura Vázquez, como las empresas de venta online, precisamente en ese punto que platicaba Osvaldo con nosotros.
Yo aquí les dejo los correos electrónicos a los que se pueden comunicar. Es rkradiooficial@gmail.com y estar al 100 es más padre @gmail.com para cualquier duda, para cualquier sugerencia de tema, para que nos platiquen, no sé, alguna situación que quisieran comentar y que pudiéramos platicarlo con los expertos que nos han venido acompañando durante este tiempo. Entonces, aquí están los correos en pantalla y a mí no me queda más que despedirme y haberles dado las gracias por seguirnos un día más aquí en Es Super Padre Vivir a través de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido. Tratamos de presentarles temas interesantes que nos busquen este bienestar integral como individuos. En este caso, esta parte de las finanzas personales, de las finanzas en pareja, de las finanzas familiares, todo este tema, pues lo que hace es precisamente eso, que tengamos un bienestar mental, un bienestar social, ¿no? Y que podamos afrontar todas las situaciones. Bien, nos dejó una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si hoy enfermáramos, tocamos madera de esta parte del COVID, alguna otra enfermedad? ¿Seríamos capaces de salir adelante con lo que tenemos ahorrado? Entonces creo que es una gran pregunta y en todas las conclusiones que platicamos es muy importante que hoy comencemos a ahorrar. Entonces yo les agradezco que nos hayan seguido. Nos vemos en el siguiente programa de Es Super Padre Vivir el próximo martes 9:30 de la noche a través de RKA Radio en el Facebook Live. Estamos haciendo ruido y nos pueden seguir también en YouTube y en Spotify. Que pasen muy buena noche y una muy bonita semana. Adiós. Esta es la programación de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido. Lunes, Urbanidades, con Gustavo, 12 del día. 8:30 de la noche, Platicando con Cisneros, con Óscar Cisneros. Martes, Mente Perfecta, con Sandy Bracho, 8 de la noche. 9:30, con el Doc Es Super Padre Vivir. Miércoles, Me lo dijo un angelito, con mi Jos Garzón, 11:11 de la mañana. Miércoles, Cotorriendo, 8 de la noche, con Julio Sandoval. Jueves, Debater, con todo el elenco de RKA Radio, 10 de la noche. El sábado, los cassettes de Nao, a las 12 del día. El sábado también Crónicas de un bibliotecario tartamudo, con Juancito, a la 1 de la tarde. Y el domingo RKA al aire, por RKA, porque estamos haciendo ruido.